Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Este es el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como todas las emisiones de este programa, invitamos aquí al piso, al estudio, a una profesora o profesor de nuestra casa para hablar de cuestiones de las respectivas materias. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una profesora titular de Derecho Internacional Privado, que es la doctora María Blanca Nottaquela. ¿Qué tal? Buenas noches, María Blanca. Buenas noches, Juan, un gusto estar acá. Bueno, el gusto para nosotros, realmente hace tiempo que queríamos contar con tu presencia. Y aparte de Derecho Internacional Privado, una materia tan admirada y temida. ¿Cómo apareciste? ¿Cómo empezaste a ser docente de esta materia? Bueno, realmente yo me enamoré del Derecho Internacional Privado cuando la cursé como alumna. Eduardo Fermé, que fue mi profesor en la Universidad de Belgrano, yo me recibí de abogada en la Universidad de Belgrano, Eduardo Fermé empezó su primera clase hablándonos de la herencia de Picasso. En ese momento, hace unos pocos años que se había muerto Picasso, y hacía todo un planteo de lo que podía ser la sucesión con varios matrimonios, hijos de distintos matrimonios en distintos países. No la herencia artística, sino la herencia en el sentido legal, de herencia. Entonces, esto fue fascinante, realmente fascinante, y tiene que ver con algo que está entroncado con lo que ha sido y es toda la carrera docente mía, que tiene que ver con el método de casos, los métodos de participación activa. Así que Eduardo Fermé, que luego fue mi titular muchos años en la UBA, tuvo una incidencia muy importante. O sea que Derecho Internacional Privado, la complejidad del tema, en lugar de ahuyentarte, fue algo que te atrajo. Sí, es cierto, pero estamos en un proyecto de que el derecho internacional privado pueda ser un poco menos dificultoso. Y realmente el discurso conceptual del derecho internacional privado se hace difícil incluso para los mismos abogados. Entonces, desde hace un poco más de un año que venimos trabajando en un proyecto de investigación sobre el derecho internacional privado y los mercados integrados, la integración, con una profesora, Verónica Ruiz, de la Universidad de Edimburgo. Y ese proyecto, que es un proyecto a 3 años, obtuvimos una beca de la British Academy que nos permite hacer, creo yo, una cantidad de cosas. El postulado que queremos plantear y que queremos progresar y avanzar en ese punto es que el derecho internacional privado pueda ser una herramienta útil para todas las características y dificultades que tiene el mundo actual, cada vez más globalizado, cada vez más internacionalizado. Que sea una herramienta útil, no un dolor de cabeza para los abogados, porque es tan complejo que no saben qué hacer con él. Y cuando uno no sabe qué hacer con algo, lo mejor es dejarlo de lado, apartarlo y ignorarlo. Pero ya no se puede ignorar el derecho internacional privado. Entonces, es responsabilidad nuestra, los que trabajamos con él, lograr hacer algo que sea útil y que pueda ser un poco dentro de sus características y de la dificultad de su discurso conceptual, que pueda hacerse algo mucho más accesible. Estamos trabajando para eso. Pero entonces, María Blanca, ¿cuál sería la principal dificultad? ¿Por qué los abogados en general rehuyen de aplicar el derecho internacional privado? Porque es difícil de determinar cuál es la norma aplicable, cuál es el juez competente, cuál es el principal problema que en general detectas. Bueno, esas dos
esas dos cuestiones que vos acabás de mencionar y una más que podríamos agregar son las cuestiones básicas de las que se ocupa el derecho internacional privado. En un caso que sea internacional, que tenga elementos extranjeros, es decir, elementos de otros países, es muy importante determinar quién es o quién puede llegar a ser el juez competente ante un eventual conflicto que se plantee, cuestión 1. Luego, cuestión 2, ¿cuál es el derecho o cuáles son las normas? Porque muchas veces hay una pluralidad de normas aplicables a esa situación jurídica. Y tercer punto, es todo lo relacionado con la cooperación judicial internacional, que incluye, en nuestro modo de ver, el reconocimiento de las sentencias extranjeras. Tengo la resolución del juez competente que aplicó las normas que correspondían, pero necesito que esa sentencia produzca efectos en Italia o en España o en Uruguay. ¿Por qué? Porque se trata de un matrimonio celebrado en otro país y es necesario que el divorcio se inscriba en otro país, o cualquiera de las distintas situaciones que requieren que una decisión tomada en un país produzca efectos en otro. Claro, o sea que, por ejemplo, si una pareja se divorcia en Estados Unidos y la persona quiere inscribir ese divorcio aquí, ¿tiene que volver a divorciarse? ¿Puede inscribir ese acto jurídico, esa sentencia? No tiene que volver a divorciarse, y esto es muy importante, tiene que ver con el reconocimiento que hay a nivel internacional, es decir, de un país a otro, de los actos realizados en otro país en la medida en que se cumplan ciertas condiciones básicas o mínimas. Eso es el reconocimiento de las sentencias extranjeras, en las que lo más importante que se trata de analizar es que se haya respetado el debido proceso, claro, en el país donde se dictó ese divorcio. Claro. Y en el caso, para continuar con el ejemplo del divorcio, sí, eso requiere una actuación judicial interna, independientemente de ese reconocimiento. ¿Necesita la intervención de un juez argentino o directamente se puede ir al registro civil a inscribir? Muy interesante la pregunta. Bueno, actualmente requiere de un juez argentino, necesariamente va a tener que pasar por un juez argentino. Y en otros momentos y en ciertas circunstancias a veces cabe la posibilidad de que algunas sentencias sean reconocidas a nivel administrativo. En algunos casos esto es posible, pero las condiciones son las mismas. Claro, pero ese juez no es que está volviendo a emitir sentencias, sino que está reconociendo la sentencia de un colega extranjero. Exacto, no hace un análisis de fondo. En el reconocimiento de una sentencia extranjera no se analiza el fondo. De hecho, Argentina no lo hizo nunca, pero hubo países, como es el caso de Francia, que recién en la década del 70 dejaron de lado la revisión de fondo de la sentencia extranjera y eliminaron ese análisis. O sea, ¿qué tipo de sistema? ¿Eso que implica darle la espalda al derecho internacional privado? ¿O es un estilo, una forma de integrarlo? No, al contrario, es favorecer la circulación internacional de las decisiones, es decir, no es darle la espalda al derecho internacional privado, sino todo lo contrario. Justamente son los países de la Unión Europea los únicos que tienen un reconocimiento de las sentencias que, si bien no es totalmente automático, apunta a hacerlo con unas condiciones mínimas, pero en ningún caso, ni en Europa, ni en el sistema interamericano, existe una revisión de fondo. Esto, por suerte, ha sido dejado de lado. O sea que podríamos decir que el ideal del derecho internacional privado es la existencia de un mundo jurídico unificado, global, donde se respeten los derechos que corresponden a cada acto y donde pueda haber reconocimientos de actos jurídicos o de sentencias judiciales, aún en países donde se aplican otras normas.
Sí, es cierto. No necesariamente el ideal del derecho internacional privado pretende la unificación del derecho. No necesariamente pretende la unificación. Es una aspiración lograr unificar y armonizar áreas que están en condiciones de hacerse, pero no necesariamente tenemos que tener, es más, no necesariamente tenemos que tener un derecho uniforme en todo el mundo. El derecho internacional privado no surgió en el derecho romano y surge recién en la Alta Edad Media, porque en el derecho romano existía un derecho uniforme para todo el imperio, con distinciones que tenían que ver no con los países, sino con la condición de ciudadano romano o extranjero. Eso no dio posibilidad a que surgiera el derecho internacional privado que aparece en el siglo XIII. Claro. Bueno, cuando se encontraron que había distintas normas y distintas leyes en distintas ciudades italianas. Claro. Vamos a continuar en un instante con este tema, con el análisis en general sobre el derecho internacional privado y sobre algunos proyectos en particular que está desarrollando nuestra invitada de hoy, que es la doctora María Blanca Not-Takela. Un instante y volvemos con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de la doctora María Blanca Not-Takela, que es profesora titular de la materia Derecho Internacional Privado y también de la materia del ciclo profesional orientado, ¿no? De la actuación en el derecho, en los arbitrajes. En este momento estamos con una materia del ciclo profesional orientado que se llama Actuación en arbitrajes comerciales internacionales. Y tiene esta formulación basada en la actuación en los arbitrajes porque es la preparación para las competencias de arbitraje internacional, concretamente para la competencia que organiza desde el año 2008 la Universidad de Buenos Aires en conjunto con la Universidad del Rosario de Bogotá. Se hace todos los años y hemos estado, junto con un equipo docente que me acompaña, hemos estado entrenando al grupo de alumnos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, que participa en estos arbitrajes. Pero hemos querido extender ese trabajo tan enriquecedor que es estudiar para una competencia y prepararse para una competencia. Entonces lo hemos propuesto como materia. Y es una materia que ha sido aprobada por la facultad y que se comenzó a dictarse este año, y esto da la posibilidad de que los alumnos que se preparen adecuadamente, que cumplan con las condiciones, que aprueben los trabajos escritos que consisten en preparar un memorial de un arbitraje y los orales, que es alegar ante una audiencia simulada de un arbitraje, quienes aprueben esto tendrán sus 4 puntos aún, aunque no sean los 4 mejores alumnos que son seleccionados para la competencia. Y esto me parece que apunta a democratizar la participación en las competencias y convertirlo en un programa útil y que no es elitista, claro, porque permite el acceso de todos los alumnos que estén interesados. Claro, todos tienen la posibilidad de ser seleccionados. Sí. Claro que requiere, me imagino, que el dominio de algún idioma extranjero. En el caso de la competencia que nosotros preparamos, no, porque es la primera competencia que se hace en español. He participado también colaborando con el entrenamiento de alumnos para la competencia que se hace en inglés en Viena todos los años, que es la Wilhelm Wies, que la sigue participando afortunadamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero esta es una competencia que se desarrolla íntegramente en español. Claro, y ¿cómo notás la preparación de los estudiantes en las habilidades de expositivas, en su capacidad retórica, su oratoria? ¿Cómo vienen preparados?
no vienen muy preparados. No vienen muy preparados porque probablemente nosotros, como profesores de la facultad, todavía no los hemos preparado para ello. Y este curso apunta a eso, a prepararlos. Pero el cambio que se nota, el aprendizaje que se advierte en los 6 meses que trabajamos para la competencia, empezamos a principios de marzo y seguimos hasta mediados, fines de septiembre, en esos 6 meses que no tienen ni vacaciones de invierno, ni descanso alguno, realmente los chicos salen siendo otros. Han aprendido tanto a escribir, a citar correctamente a los autores, por cierto, investigar, a conocer los recursos que tiene la facultad, desde la hemeroteca hasta la sala multimedia. Yo estuve reunida el viernes pasado y me vuelvo a reunir este viernes con mis alumnos de este CPO de arbitraje para trabajar dentro de la sala multimedia. Y varios de estos alumnos no conocían la existencia de la sala. Y si la facultad, gracias a Dios, nos da tiene tantos recursos y tenemos tantas posibilidades, que la cuestión es cómo poder sacarles más provecho. Claro. Y en esta formación, en esta clase de competencias, ¿las alegaciones son todas orales o hay también que preparar alguna clase de escrito? Ambas cosas tienen que hacer. Temporalmente tienen que preparar primero los memoriales escritos, que aproximadamente hay que enviarlos en junio, el de una de las partes y el de la otra parte aproximadamente durante mediados del mes de julio. Luego, la parte oral para la cual se viaja y se desarrolla generalmente durante el mes de septiembre. Este año fue en Lima, Perú, y el próximo año va a ser en Santiago de Chile. Y los alumnos también me imagino que para la preparación de ese memorial tienen que realizar algún tipo de investigación. Así es. Sobre un caso. Así es, tienen que investigar, pero tienen una motivación altísima. La motivación altísima es el caso. El caso, como es un caso para una competencia, es un caso complejo, por cierto. Y entonces el tratar de encontrar argumentos para la resolución del caso es una fuerte motivación para guiarlos. Bueno, para guiarlos tratamos de asesorarlos y guiarlos e indicarles cómo investigar, cómo hay que hacer para acceder a la información. Claro. ¿Cuántos alumnos suelen tener por cada cuatrimestre? Y generalmente se anotan muchos, alrededor de 20, a veces se han anotado 30. En una oportunidad se anotaron más de 40. Pero en pocas semanas, yo diría que en menos de un mes, queda bastante consolidado un grupo más pequeño, porque el ritmo que hay que dedicarle, el tiempo y el esfuerzo que hay que dedicarle a la preparación para la competencia hace que no todos puedan seguirlo. Claro. Entonces, a veces estamos con un grupo de 10, 12, 15 personas o incluso un poquito menos. Y volviendo un poco me interesó como estrategia, como recurso didáctico, ¿no? La utilización de este caso complejo, ¿no? De estudio. En la competencia, este caso simula, se acerca a lo que es un caso en la práctica, lo que va a ser, con lo que se encontraría hipotéticamente un abogado el día de mañana. Sí, los casos de las distintas competencias están preparados tomando elementos de casos reales. Nunca es un caso real del comienzo al final, porque no sería apto para la competencia, porque una vez que lo pudieran ubicar los alumnos se desvirtuaría, pero tienen muchos elementos de casos reales. Y actúan ellos como abogados. Actúan ellos como abogados, de una parte y de la otra parte como abogados que deben conducirse en un arbitraje internacional. O sea, esto los prepara. ¿Y existe como campo de trabajo el derecho internacional privado para un abogado que ejerce la profesión por su cuenta?
Y sí, claro que existe. Quizás sea difícil que pueda dedicarse en forma exclusiva cuando comienza. Yo he logrado dedicarme en la profesión, yo también ejerzo la profesión y exclusivamente en Derecho Internacional Privado y en arbitraje. Pero al mismo tiempo que mantengo una dedicación semi-exclusiva en la Universidad de Buenos Aires con docencia e investigación. Pero claro, no es fácil hacer esto al comienzo. Pero sí es cierto que muchos alumnos que se han acercado a la competencia, que han participado en la competencia de arbitraje, rápidamente han pasado a trabajar en estudios que hacen arbitraje y tengo varios exalumnos de distintas competencias que están desarrollando actividades importantes relacionadas con el arbitraje. Claro, porque me imagino que pasar por esa experiencia del caso pedagógico, pero ya en una materia avanzada, tiene que dejarles una expectativa, ¿no? Sí, En lo laboral también a los alumnos. Sí. Los debe entusiasmar. Sí, eso también los entusiasma. Pero creo que aún en el supuesto que no se dedicaran al arbitraje por los motivos que fueran, creo que hay realmente una capacitación en el derecho de fondo, porque el arbitraje nunca es en abstracto, en vacío. Se trabaja un arbitraje con relación a un contrato internacional, que puede ser una compraventa de mercaderías o puede ser un contrato de distribución. Entonces, el aprendizaje que hacen del derecho de fondo, de cómo van a tener que resolver los árbitros y los abogados alegar para que los árbitros resuelvan ese tema de fondo, también les hace aprender muchísimo, no solo sobre el arbitraje, sino sobre el tema de fondo que se va a resolver en el arbitraje. Claro, es muy interesante. Estamos hablando con la doctora María Blanca Noctaquela. Realmente nos ha contado una muy interesante historia que vincula lo pedagógico también con el ejercicio profesional. Así es. Pero bueno, tenemos más cosas para consultarle a la profesora, pero vamos a hacer el corte de mitad de programa. Hacemos una pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de la profesora María Blanca Noctaquela, profesora titular de Derecho Internacional Privado. María Blanca, nos estabas contando recién sobre una experiencia de didáctica muy interesante, pero quisiera ahora pasar a otra de las tareas que realizás, que es la investigación. Estás dirigiendo en este momento un proyecto UASIT. ¿Nos podés contar de qué trata y a qué resultados están arribando? Sí, cómo no. Este proyecto es un proyecto a 3 años, comenzó en 2012 y se extiende hasta 2015. El tema es aplicación de las normas más favorables en derecho internacional privado. La idea del tema de la aplicación de las normas más favorables partió de un tema con el cual yo vengo trabajando desde hace muchos años, que es la aplicación de las normas más favorables a la cooperación judicial internacional, que fue el tema de mi curso de La Haya, que tuve el honor de poder dar en el año 2012 en la Academia de La Haya de Derecho Internacional. Entonces, este tema con el que vengo trabajando intensamente, como en materia de cooperación internacional, de reconocimiento de sentencias, siempre hay que buscar la norma de entre las que son aplicables, la que sea más favorable. Y esto lo planteé en el proyecto también para otras áreas del derecho internacional privado. Por ejemplo, en materia de validez de los actos. Entonces, en derecho notarial internacional,
aparece esto. En materia de derecho laboral, también en contrato de trabajo, también se aplican las normas más favorables al trabajador. Y justamente ahora el 29 de octubre en Porto Alegre hacemos un taller con estudiantes dentro de las jornadas de ASADIP, que es la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Coordinamos un taller con estudiantes que justamente vamos a trabajar un caso resuelto por los tribunales de Brasil con un contrato de trabajo a bordo de un buque y que se plantea el tema de la aplicación de las normas más favorables al trabajador. Claro, porque la separación entre derecho privado, derecho laboral, derecho, u otras ramas del derecho, la hacemos los académicos, pero en realidad en la práctica el mundo por supuesto. Funciona todo junto. Desde ya. Y como decía Genaro Carrió, el derecho, la facultad de derecho nos enseña una taxonomía. Y nosotros tenemos que hacer mucho más que eso. Si bien es cierto que hay que aprender a calificar y clasificar y saber cada situación, cuál es el encuadre legal que tiene, y el derecho internacional privado trabaja mucho con esto, pero tenemos que hacer mucho más que eso, no podemos quedarnos en eso. Entonces esto de la aplicación de las normas más favorables, en este momento hay un grupo, somos en total 12 personas que estamos trabajando, como sucede siempre con los proyectos de investigación, algunos con un compromiso más fuerte, otros no tanto, pero trabajando en esta área y buscando los puntos de coincidencia que nos llevan en distintos temas. Podemos incluir también todo lo que es derecho del consumidor, donde aparece muchísimo también la aplicación de las normas más favorables. Y bueno, en fin, es un tema muy interesante, y sobre todo porque es una forma de institucionalizar los proyectos de investigación UBASIT. Me parece que son una forma de institucionalizar todo el trabajo de formación de investigadores que hacemos como docentes. Claro. Hace muchos años, muchos, antes de que pudiera acceder a dirigir o ser subdirector o vicedirectora o codirectora de proyectos de investigación o mismo miembro, eran reuniones los sábados a la mañana en mi casa con la gente de la cátedra. Y tenía que ver con esto, con cómo empezar a investigar, cómo hacer para poder escribir un artículo. Claro. Bueno, pero esto hace un poco a lo que planteabas hace un momento, ¿no? La actividad académica como como algo que entusiasma y produce curiosidad genuina. Ay, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, los que amamos la actividad académica, y cuando digo actividad académica incluyo todo. Quiero decir, se incluye investigación, se incluye la capacitación, la formación de recursos humanos, etcétera, además del contenido específico de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos de grado, ¿no? Pero me parece que es absolutamente cautivante y entusiasma muchísimo. Y creo que el entusiasmo de los que amamos la tarea se transmite, y se transmite rápidamente, y esto tiene un efecto rebote con respecto a los alumnos o con los ayudantes docentes. Y esto lo lleva a los docentes y a los estudiosos del derecho internacional privado, los obliga a estar informados y actualizados en lo que pasa en todo el mundo. Es muy difícil estar informado de lo que pasa en todo el mundo, y tenemos muchas posibilidades de acceso a la información, y entonces estamos informados a veces por lo menos de las grandes líneas. Si hay normativas, nuevas leyes que se sancionan,
concretamente en Derecho Internacional Privado. Entonces esto se analiza y probablemente se enteren, la comunidad académica se entere. Existen, hoy en día hay blogs muy interesantes, blogs que permiten tener un acceso rápido a la información sobre las distintas cuestiones, no solo normativas, sino también de las sentencias importantes que se dictan en casos de derecho internacional privado en distintos países. Claro. Y tenemos un blog, además, hecho por por quien fue profesor en la cátedra, pero que ya hace más de 2 años que está radicado en Catamarca y es profesor en la Universidad de Catamarca, que es Julio Córdoba. Julio Córdoba hace 8 años que administra un blog que se llama DIPR, Derecho Internacional Privado, DIP Argentina. Esto es Derecho Internacional Privado de Argentina.com, y hay una cantidad de sentencias de Derecho Internacional Privado de Argentina, además de normas, que es sumamente interesante. Bueno, y desde aquí también, que seguramente nos estará escuchando, le sugerimos que también incorpore como material esta misma entrevista, que va a estar en Facebook y también va a estar en la página web de la facultad. Seguramente que lo va a hacer. Bueno, antes de terminar este penúltimo bloque, María Blanca, este entusiasmo que tienen por la docencia, ¿te lo imaginabas cuando empezaste como docente? Sí, creo que sí. O sea que la docencia te está realmente gratificando como esperabas. Sí, realmente siempre me apasionó, y es más, yo terminé el secundario y antes de entrar a la Facultad de Derecho comencé a estudiar Ciencias de Educación. Ah, muy bien. Es decir... Tenés una vocación docente muy marcada. Sí. Bueno, pero vamos a dejar eso para nuestro último bloque. Hacemos entonces ahora la última pausa y volvemos en un momento con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en nuestro programa de Derecho al Día, de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia muy grata de María Blanca Nottaquela, profesora titular de Derecho Internacional Privado. Pero, María Blanca, nos estabas diciendo que antes de empezar a estudiar Derecho, estuviste en duda con Ciencias de la Educación, ¿querías ser profesora? Y hice una incursión de 1 año en la carrera de Ciencias de la Educación. Y creo que no estaba equivocada porque me he seguido dedicando a la docencia en forma ininterrumpida. Lo que pasa es que entre medio apareció ahí la posibilidad de trabajar en un juzgado y entonces me entusiasmé con el derecho y bueno. ¿Tenías familiares abogados? Sí, mi papá era juez y profesor de Derecho Procesal, y mi mamá era docente. Ah, por los 2 lados. Venía por los 2 lados. Así es. Bueno, pero de alguna manera cumpliste con los 2. Como abogada. Todos los mandatos familiares, aunque fueran implícitos, no explícitos, fueron cumplidos. Claro. Y en la docencia, ¿qué tipo de desafíos te impusiste? Bueno, la forma como concebimos, digo concebimos porque esta es una posición que sigue toda la cátedra y toda la gente que trabaja conmigo. Partimos de una concepción de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, una concepción activa. Los métodos de participación activa son, desde nuestro punto de vista, fundamentales para que el aprendizaje pueda ser verdaderamente eso, un aprendizaje. Si yo puedo hacerlo, puede decir cualquier alumno o cualquiera que esté aprendiendo, es porque lo aprendí.
Entonces, el método de trabajo desde el año 84 está basado en el método de casos y el trabajo en grupos pequeños. Y fue decisivo para mí un curso de pedagogía del derecho que hice con el doctor Cueto Rúa, ya fallecido, pero que nos abrió mucho la perspectiva en cuanto a lo que es el método de casos. El curso se dictaba los lunes a las 7 o 7:30 de la mañana. Una cosa horrible, horrible. Yo dije, bueno, yo me anoto, voy a la primera clase a ver qué pasa, a ver si esto realmente vale la pena. Y bueno, y me quedé y fue como un empuje muy importante, porque eso fue en el año 83, formaba parte de la carrera docente que yo hice en la facultad, ya como docente, y a partir del año siguiente empecé a trabajar con casos en derecho internacional privado y a trabajar con tantos casos que luego escribí un libro de casos que se publicó, que la primera edición se publicó en 1992. Por suerte ha habido otras posteriores. Entonces, el libro de casos apunta a dar elementos, dar herramientas para que los alumnos, por supuesto, tengan material para trabajar, pero también para que los docentes que quieran trabajar con casos tengan un material que pueden utilizar y que no, porque encontrar el caso apropiado, armarlo, prepararlo pedagógicamente requiere mucho tiempo. Entonces, esto me parece que ha sido algo útil el preparar casos de derecho internacional privado. Te quiero hacer una pregunta, María Blanca, porque bueno, yo estoy en familia y también en familia se usan mucho los casos. Sí. Y a veces nos preguntan, nos dicen, bueno, pero ustedes porque su materia es favorable o ayuda a que se usen los casos. Pienso que lo mismo debe pasar con derecho internacional privado. ¿Vos pensás que es indiferente, se puede usar el método de casos para cualquier materia en la carrera de abogacía, o hay materias que tienen más preponderancia para esto? No, yo creo que el método de casos se puede usar en cualquier materia. No soy de las que creo en esa frase que alguna vez he escuchado a algunos colegas que dicen, ay, pero mi materia no se presta. No, todas las materias se prestan. Es más, he escuchado a profesores de filosofía del derecho y de teoría general del derecho que perfectamente, temas tan abstractos como son esos de filosofía, se pueden perfectamente trabajar con casos. ¿Por qué? Porque el caso te pone en blanco y negro los valores que están en juego, cuáles son las cuestiones que se plantean y que están en conflicto en una decisión judicial o en un conflicto que no necesariamente tiene que ser judicial. Y las argumentaciones, los fundamentos para cada los fundamentos, postura. exactamente. Así que creo que cualquiera se presta. Y además se puede trabajar con las noticias del diario. En una oportunidad hice un trabajo para la OEA, que para unas conferencias o congresos o jornadas de profesores de Derecho Internacional, que se llamaba el análisis de documentos como método de enseñanza-aprendizaje del derecho internacional. Y tiene que ver con trabajar con documentos reales de los que se dan en la práctica, y a partir de esos documentos a analizar y resolver un caso. Y las noticias periodísticas son riquísimas también. No, y aparte, hoy en día, el tema, nadie ignora que el comercio internacional, o el comercio, también no el comercio, la circulación de personas, hace que sea inevitable encontrarse frente a otros derechos y a otros ámbitos donde se juzgan derechos, y que uno tiene que formar parte de ese sistema. Así es. Ya es impensable quedarnos dentro de las fronteras. Y quería preguntarte también, porque nos queda poco tiempo, María Blanca, sí. Pero quería preguntarte porque en el marco de esto,
cuando yo hice la carrera de Derecho Internacional Privado, yo la cursé porque era para la orientación de Derecho Privado, pero no era una materia obligatoria para todas las orientaciones. Así es. Durante unos 20 años, a partir del Plan 1985 y hasta que se hace el Plan 2004 de la Facultad de Derecho, Internacional Privado pasó a ser materia obligatoria solamente en 2 orientaciones, la de Derecho Privado y la de Derecho Empresarial. Y afortunadamente las autoridades y el Consejo Académico de la Facultad entendió que Derecho Internacional Privado debía ser una materia obligatoria. Así lo planteamos en una presentación que hicimos más de 70 profesores en el año 2003, y que éramos profesores de Derecho Internacional Privado y de cualquier otra materia, y de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades. Y esto afortunadamente fue resuelto así, y los fundamentos son muy interesantes, ¿no? Porque el derecho internacional privado tiene que ser necesariamente una materia obligatoria dentro de la carrera de Derecho. Bueno, hoy hemos intentado, a través de la presencia de una experta, precisamente en Derecho Internacional Privado, dar a la audiencia una idea de qué trata esta materia, algunos de los debates actuales, y realmente valoro y felicito por realmente el entusiasmo y la pasión que transmitís en la investigación y en la docencia. Así que realmente es un gusto contar con tu presencia aquí. Espero que hayas pasado un buen momento. Sí, la verdad que sí, te agradezco muchísimo, y la oportunidad de poder transmitir estas cosas a un público más amplio que el de una clase o varias clases es realmente fantástico. Bueno, y contamos a través de tu mediación, contamos con la oportunidad de que esto se difunda también en todos los ámbitos internacionales donde participas, e incluso, por supuesto, en el blog que tienen de Derecho Internacional Privado. Bueno, muchas gracias. Hemos hablado con la doctora María Blanca Taquela, profesora titular de Derecho Internacional Privado de nuestra facultad. A todos los oyentes, gracias también por la atención, y será hasta la próxima semana en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.